El nombre de la predicación, directamente relacionado con lo que el texto dice, obviamente, la relación entre padres e hijos cristianos. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4, damos lectura en el nombre del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pido que tú puedas hablarnos a través de ella. Tu palabra tiene el poder, Señor, intrínseco de vencer nuestros cuestionamientos, de vencer todo lo que hemos ido acumulando, Señor, como conceptos e ideas. Y te pido, Señor, que ese poder sea manifiesto esta mañana en favor de tus hijos que están reunidos aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los 3 primeros versículos que hemos leído tienen relación con los hijos. Y el verso 4, relación con los padres. En consecuencia, esta mañana, de manera general, podemos decir que vamos a responder 2 preguntas. ¿Cómo lucen los hijos cristianos en relación a sus padres? ¿Y cómo lucen los padres en relación a sus hijos? Y aún más particularmente, las evidencias tanto de hijos como de padres que son llenos del Espíritu Santo. Recuerde que ese es nuestro gran paraguas de toda esta enseñanza, e incluso posteriormente, en 5:21, decía que tenemos que someternos los unos a los otros. Estamos en el marco de toda esa enseñanza. Entonces, ¿cómo luce un padre lleno del Espíritu? ¿Y cómo lucen los hijos llenos del Espíritu? Nuestra enseñanza entonces tiene 2 puntos claramente delimitados. El punto 1, los hijos controlados por el Espíritu Santo, entre los versículos 1 al 3. Respecto del contexto, ¿no?, de la Biblia, los hijos debían obediencia, no solo en el aspecto o no solo en el ámbito de los cristianos. De hecho, la teología medieval llamó a esto la justicia natural. No depende de la revelación especial, no depende de la Biblia, sino que es la ley natural que Dios ha dado al hombre, a los corazones humanos, donde esto está reflejado, ¿no?, que los hijos deben obedecer a los padres. Tanto los moralistas paganos como los griegos, e incluso los romanos, lo enseñaban de esa manera. Dice, mucho antes incluso desde el tiempo bíblico, la cultura oriental, uno de los puntos de Confucio más enfatizó fue el respeto filial. De tal manera que hoy, aunque hayan pasado siglos, las costumbres chinas, coreanas y japonesas continúan reflejando esa influencia. En efecto, virtualmente todas las civilizaciones han considerado el reconocimiento de la autoridad paterna como indispensable para una sociedad estable, comenta John Stott. La desobediencia hacia los padres, por lo tanto, amados hermanos, es un signo de cuánto los hombres llegan a alejarse de Dios. Y así lo declara también la Escritura en Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Ponga atención aquí al texto porque dice pecados bastante serios, y entre esos pecados bastante serios, mire el que incluye. Verso 28 dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas? Ellos están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Todas esas personas que no tuvieron a bien reconocer a Dios dentro de todos estos pecados que claramente nosotros reconocemos, ¿cierto?, como pecados, digamos, gráficos, está la desobediencia a los padres. Continúa, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios de que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican.
Esta desobediencia de los padres, por lo tanto, hermanos, no es un asunto menor. Y estaba siendo parte, ¿no?, de los hijos cristianos que debieron estar presentes cuando esta carta fue leída. Eso es una imagen que nosotros debemos recobrar. Y este texto nos ayuda a afirmar eso. Cuando las cartas eran leídas, estas cartas que muchas de ellas tenían un propósito circular, es decir, que fuese leída acá, fuese copiada y fuese leída en otra iglesia local. Y cuando digo iglesia local, eran casas donde los cristianos se reunían. Ese era el propósito de la carta circular. Y es claro, a la luz, por ejemplo, de este pasaje, de que habían familias, porque Pablo se está dirigiendo a hijos cristianos. Eso es un punto. Y lo segundo es que esos hijos cristianos necesariamente debieron tener algo, ¿no?, para que Pablo les escribiera que debían obedecer a sus padres. Ese algo es desobediencia. Aún siendo hijos cristianos, aún teniendo el Espíritu, podían manifestar desobediencia a los padres. Por eso esta instrucción es clara, ¿no? Es necesario que los hijos obedezcan a sus padres, sin importar lo que esté diciendo hoy día la sociedad. Yo les decía antes que desde culturas ancestrales este respeto hacia los padres siempre estuvo, pero nosotros hoy día estamos hemos ido al otro polo, ¿no? Hoy día hay enseñanzas que dicen que los padres tienen que ser iguales con los hijos. No hay que poner mucha disciplina, no hay que poner muchas pautas, sino que hay que dejar una enseñanza libre donde el niño se desarrolle. Entonces tú déjalo nomás. Bueno, eso va directamente en contra, como vemos acá, enseñanzas como esta, donde dicen que los hijos tienen que necesariamente obedecer a sus padres. Aunque la cultura diga otra cosa, incluso los hijos, que más adelante vamos a definir a qué tipo de hijos respecto de la edad se refiere, muchas veces se influencian por la cultura predominante e incluso los hábitos del viejo hombre permean la realidad de estos hijos y era necesario volver a oír cosas tan elementales como esta: hijos, obedezcan a sus padres. Así que atención los hijos que están hoy escuchando esta predicación. En el caso de los romanos, iglesia, la figura paterna tenía un dominio absoluto sobre sus hijos de manera permanente, incluso más allá de la adultez. Después les voy a leer una buena cita en ese sentido. En el caso de los judíos, también podemos ver la importancia de los padres, sobre todo en textos del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Levítico 29. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Así veía la ley de Dios el asunto de los padres. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. El castigo era ser apiedrado directamente. Éxodo 21:15 dice: el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Esa era la cultura judía. Ahora Pablo, ¿no?, en Cristo, dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Como les dije antes, los hijos a los cuales se refiere Pablo estaban en el contexto de la iglesia, que funcionaban en casas. Incluso podemos afirmar que se dirige a hijos de creyentes, ¿cierto?, que vivían con sus padres necesariamente. Ahí vamos un poco acotando a qué tipos de hijos se refieren. En términos actuales, diríamos que se está refiriendo o está señalando a hijos que no se habían emancipado, hijos que aún vivían con sus padres, ¿sí? Recordemos que lo que veíamos hace 15 días, que las mujeres, a las mujeres no se les demandaba obediencia a sus maridos. ¿Qué se les demandaba? Sometimiento, sujeción. Pero acá a los hijos se les demanda obediencia de manera directa. Y ese sometimiento que se les demandaba a las mujeres era en amor, un sometimiento gozoso, porque es como al Señor. Ahora también, pero ahora a los hijos se les demanda directamente obediencia. Obediencia, obedezcan a sus padres en el Señor. Un hijo que es alcanzado por el Evangelio, que es alcanzado por la gracia del Señor, es una nueva criatura. Por lo tanto, es templo del Espíritu Santo, quiere ser controlado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y una expresión inequívoca de esa llenura, de esa comunión con Dios, es que los hijos van a querer obedecer a sus padres. No lo van a hacer perfectamente, pero van a querer hacerlo. Tendrá luchas, pero querrá hacerlo.
El marco también de dicha obediencia debemos señalarlo. Si un padre manda a un hijo a pecar, por ejemplo, si un padre dice anda a robar, claramente esa obediencia encuentra un límite, ¿sí? Claramente esa obediencia no está obligado el hijo a obedecer. John Stott señala, los hijos no deben obedecer a sus padres en todas las cosas absolutamente y sin excepción, sino en todo lo que sea compatible con su lealtad primaria. Es decir, que le deben a su Señor Jesucristo. Esa es nuestra lealtad primaria. Y este principio es un principio general que sirve en todas las relaciones, digamos, de subordinación que se dan en la iglesia. Cuando un gobernante, por ejemplo, si un gobernante, a propósito de las elecciones hoy, ¿no?, nos manda a ir en pos de dioses ajenos o adorar a dioses ajenos, nosotros en la iglesia de Cristo no vamos a obedecer ese mandato. Pero sí lo haremos en asuntos del bien común. Por ejemplo, hoy ir a votar. Tenemos que ir. Ahora, en términos generales, la obediencia debería ser, iglesia, dicho esto, no de la excepción, cuando los hijos no obedecen. Pero ahora, en términos generales, la obediencia debería ser la norma y no la excepción. Es decir, que los hijos obedezcan a sus padres. Hace bastantes años ya, cuando yo era pastor de jóvenes, teníamos un fenómeno en la congregación, eran muchos jóvenes los que venían a la iglesia y entre esos muchos jóvenes, muchos venían solos, muchos no venían con sus familias ni con sus padres. Entonces, generalmente acá en nuestro país, las familias son por nacimiento católicas. Entonces encontraban cierta resistencia muchas veces con los permisos, a pesar de que venían a la iglesia. En más de alguna oportunidad alguien se me acercó, me dijo, pastor, no me dan permiso para venir a la iglesia. ¿Usted cuál cree que era mi respuesta frente a eso? Yo le decía, tú tienes que obedecer. Si tu papá, tu mamá no te da permiso para venir a la iglesia, menor de edad, tú tienes que obedecer. Ahora, lo que tú debes hacer necesariamente es mostrar con frutos, a través de tu actitud, que venir a la iglesia, simplifiquémoslo, venir a la iglesia te hace bien, que hace de ti un mejor hijo, una mejor hija. Y es altamente probable que cuando tu actitud cambie, tu forma de ser cambie, tus hijos, tu papá no solo te dé permiso, sino que te empuje a venir a la iglesia, producto del cambio que está viendo en ti. Y bueno, la verdad es que en algunos casos resultaba, ¿sí? Los padres, a pesar de no compartir la fe cristiana evangélica, daban permiso a sus hijos. Pero nunca debemos nosotros, como iglesia, contravenir o anular, ¿no?, mandatos que están dando los padres a sus hijos. Esto en un sentido de padres no cristianos. Se asume en el texto que está hablando a hijos y a padres cristianos, pero obviamente tenemos que hacer el alcance también a otras situaciones. El texto dice porque es justo, porque es correcto, dice otra traducción. Los hijos de manera natural, pero no perfecta, obedecen a sus padres. Y esto es hablando de hijos que no necesariamente son cristianos. Pero al ser cristianos y al estar en el Señor, esto cobra más peso aún. No es solamente el instinto, sino también en la revelación de Dios escrita que nos manda a los hijos y que manda a los hijos a obedecer a sus padres. Los hijos somos llamados a vivir en justicia y obediencia a los padres. Y eso da cuenta, ¿no? Una vida justa de un hijo es una vida que obedece también a sus padres. Una vez emancipados e independientes, ¿no?, el panorama cambia. Es decir, cuando una persona ya es adulta, acá en Chile la mayoría de edad es a los 18 años, pero también se da el fenómeno que muchos, a pesar de cumplir los 18 años, siguen muchos años más con sus padres. Entonces, ¿en qué momento los hijos se tornan independientes? Cuando son autosuficientes, ¿no? Cuando ellos se sostienen a sí mismos, cuando han cobrado cierta independencia económica, y no solo económica, sino también de madurez. Son autovalentes, podríamos decir, en el amplio sentido de la palabra, respecto de sus decisiones y también, obviamente, de manera económica. Ahí la situación ya cambia y la obediencia a los padres ya no es directa, ¿sí? O sea, una persona adulta no necesariamente va a ir a consultar todas las cosas a sus padres ni va a obedecer a sus padres, pero lo que nunca se pierde es la honra hacia los padres. No importa cuánto, si tú tienes 80 o 100 años, tú siempre debes honrar
a tus padres. La obediencia sí puede cambiar, conforme tú eres una persona madura, completa, pero la honra no. Por lo tanto, esto del principio de la honra nos alcanza a todos los que estamos aquí presentes. El principio de la obediencia, literal, a los más jóvenes que están aquí entre nosotros y que aún dependen de sus padres. Si tú estás dependiendo de tus padres, esta enseñanza es directamente para ti. Pero el argumento de Pablo no termina acá. Él no solo dice que es justo, no solo menciona que es en el Señor, sino que en los versos 2 y 3 hace una mención, una cita del Antiguo Testamento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hay dos textos en el Antiguo Testamento que dicen más o menos lo mismo, pero hay cierta diferencia. Éxodo 20:12, donde por primera vez se da el decálogo, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y después en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Yo al mirar el texto me doy cuenta de que Pablo está citando más bien Deuteronomio, o está más cerca la cita de Deuteronomio porque agrega también Pablo este asunto de que te vaya bien, que no está en Éxodo, ¿sí? Dice Stott, el significado de esta disposición es que se presenta la honra de nuestros padres como un deber hacia Dios. La honra que nosotros le debemos a nuestros padres es un deber hacia Dios. ¿Amén? ¿Y qué significa honrar? Warren Wiersbe nos dice, honrar a nuestros padres significa más que el simple hecho de obedecerlos. Significa mostrarles respeto y amor, cuidar de ellos mientras nos necesiten y procurar honrarlos por el modo en que vivimos. La cita del Antiguo Testamento, como les adelantaba, parece más cercana a Deuteronomio. Dice, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Efesios dice, para que tengas larga vida sobre la tierra. Pero ambas, aquí en Deuteronomio y en Efesios, incluyen esto de que te vaya bien. Ahora, respecto de Deuteronomio, otra vez, volviendo al Antiguo Testamento, que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Por qué está diciendo esto el texto? Porque los israelitas estaban a punto de entrar, ¿dónde? A la tierra prometida. Deuteronomio es como un repaso de la ley que Dios le da al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y entonces menciona esto de la honra hacia los padres. Nosotros hoy día estamos en otra situación. Nosotros hoy día no estamos por entrar a alguna tierra prometida, no al menos de manera literal. Nosotros estamos esperando la Canaán celestial, podríamos decir, ¿no? Eso es lo que esperamos. Pero ya en Cristo, muchas de las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento fueron cumplidas, ¿sí? Ahora, en la gloria eterna se cumplirán cabalmente. Cuando Cristo regrese por su iglesia, ahí se va a cumplir de manera absoluta todas las promesas. Pero ya hoy somos redimidos y somos miembros de la familia de Dios. Es lo que hemos aprendido en Efesios. Hijos cristianos, estamos por entrar a la Canaán celestial y se espera que en nuestro tránsito obedezcamos y honremos a nuestros padres. Como les dije antes, hay un cumplimiento literal en el Antiguo Testamento de este mandamiento con promesa para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra para las iglesias que recibieron esta carta? ¿Y qué significa para nosotros, que hoy día estamos en Cristo? No es algo literal, claramente. Dice John Stott, al mismo tiempo, junto con su bendición en los lugares celestiales, esas son las bendiciones que recibe la iglesia, la bendición ahora no son tierras, sino espirituales. Con todo, hay una bendición que tendrá lugar sobre la tierra. Probablemente deberíamos interpretar esto en términos generales en lugar de hacerlo individualmente. Entonces, lo que se promete no es tanto larga vida para cada hijo que obedece a sus padres, sino estabilidad social a cualquier comunidad en que los hijos honren a sus padres. Imagínense una familia así, donde hay hijos que están honrando a sus padres. Eso va a provocar armonía. Termina con esto John Stott. Por cierto, que resulta inconcebible una sociedad saludable sin una vida familiar fuerte.
Ese es el orden que Dios quiere para nosotros. Que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Y esto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque si nosotros pensáramos que Pablo está hablando de una promesa literal, de larga vida y que nos vaya bien, si hacemos una estadística cristiana dentro del pueblo cristiano y rastreamos, nos vamos a dar cuenta que hay buenos hijos cristianos que no necesariamente vivieron largas vidas y que no necesariamente murieron y dejaron grandes herencias, es decir, no les fue necesariamente bien, pero fueron buenos hijos. Entonces se está hablando más bien de una experiencia o de un cumplimiento de otra índole, ¿no? Como el que mencionaba antes John Stott. Entonces la manifestación de el que nosotros obedezcamos el mandamiento se cumple, pero de una manera distinta. Warren Wiersbe también lo plantea, pero un poco al revés, digo yo. Dice, esto no significa que todo aquel que muere joven haya deshonrado a sus padres. Ahora alguien puede decir, Cristiano murió a los 30 años. Seguro que no honraba a los padres. No podemos llegar a ese tipo de conclusiones. Dios estaba estableciendo un principio. Cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor, se libran de muchos pecados y peligros y así evitan cosas que podrían amenazar o cortarles la vida. Y eso es verdad. Cuando los padres dan mandamientos, cuando le dicen algo a sus hijos para evitar que ellos pequen y los hijos obedecen, ¿cuál va a ser el efecto de eso, hermanos? Va a ser bueno. Si una madre, por ejemplo, si una madre ve que su hijo tiene una relación con un muchacho, una madre cristiana, le dice, ese muchacho no te conviene. No entres en una relación de noviazgo con él. Si la hija obedece, se va a estar librando de quizás cuantas cosas, pero si no obedece, va a tener que pagar la consecuencia de su pecado de desobediencia. Pero la vida, continúa Warren Wiersbe, pero la vida no solo se mide por cantidad de tiempo, porque también el texto dice, y tendrás larga vida sobre la tierra. También se mide por la calidad de las experiencias. Dios enriquece la vida del hijo obediente, sin importar cuánto tiempo viva en la tierra. Llega a experimentar lo que dice la palabra del Señor, una vida abundante. El pecado nos roba, la desobediencia a los padres nos roba, el no honrar a los padres nos roba, la obediencia siempre nos enriquece. Obedecer a Dios siempre será bueno. Si bien el pecado fracturó la relación entre padres e hijos, ¿no? Estoy hablando del pecado de Adán, ahora en Cristo hay restauración. Ya no tiene que haber tensión entre padres e hijos. Desde los hijos hacia los padres, obediencia, honra. Hasta el momento en que los hijos seamos personas adultas. Después seguimos honrando a nuestros padres de manera permanente. Ese es el primer punto respecto de los hijos. El punto número 2, simplemente los padres controlados por el Espíritu. En el verso 4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Está buscando el agua, no le voy a encontrar nunca. Un comentario consultado, hablando un poco del contexto particular de esto, ¿no? Dice, el cuadro que representa que los padres aquí son educadores de sus hijos, poseyendo autodominio y siendo gentiles y pacientes. Presenta un franco contraste con la norma de la época. Y aquí sí quiero hablarle un poco más del pater familias romano. A la cabeza de la familia romana estaba el pater familias, quien ejercía una autoridad soberana sobre todos los miembros de la familia. El carácter autocrático del patria potestad se manifestaba no solo en el derecho del padre a castigar, sino también en su viu vitae nescis, o nesix, algo así. Esto es fuerte, ¿eh? Matar al recién nacido, dejar a los hijos a la intemperie. El pater familias tiene derecho completo de disponer de sus hijos como de sus esclavos y cosas. William Barclay añade,
el padre romano tenía un poder absoluto sobre la familia. Podía vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus campos, hasta en cadenas. Podía disponer de la ley a su antojo, porque estaba en sus manos. Castigar a placer, hasta el extremo de infligir la pena de muerte. Por ejemplo, cuando una familia romana recibía un bebé, se ponía enfrente del padre. Si éste lo alzaba, significaba que aceptaba a ese bebé en el hogar. Pero si no lo alzaba, significaba que el hijo era rechazado. Podía ser vendido, regalado o aún dejado morir a la intemperie. No cabe duda que el amor paternal superaría tales actos monstruosos, pero esas eran las prácticas legales de esa época. Esa era lo normal, iglesia, en aquella época. ¿Y qué nos está diciendo Pablo acá? Mira el contraste, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. O sea, no solo den este tipo de trato, sino que no provoquen a ira. Otra traducción dice, no los hagan enojar, sino críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Así como los hijos cristianos eran llamados a obedecer a sus padres, ahora los padres son llamados a tener esta actitud o actitudes con sus hijos, muy distintas a las que la cultura enseñaba. Los padres cristianos de la época, asumo yo, no cometían este tipo de atrocidades, ¿no?, que yo les comentaba recién, pero es posible que el trato de los padres hacia los hijos aún estuviese influenciado por la cultura predominante. Probablemente aún seguía siendo un trato algo duro, un trato algo tosco. Por eso Pablo les llama a que no los provoquen a iras. La palabra aquí en el verso 4, la palabra padres, páteres, también puede utilizarse o incluir a padres y madres, ¿sí? No solo está hablando en términos masculinos, sino que, como escuché un escritor hace poco, cuando hablamos de hombres, cuando hablamos de padres aquí, es inclusivo, está incluyendo a hombres, mujeres y hombres, y cuando hablamos de padres, madres y padres. Los padres humanos somos llamados a ser, y esto es importante, padres, un reflejo del cuidado de cómo Dios Padre trata a su iglesia. Somos llamados a reflejar el amor del Padre. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros tenemos que imitar la actitud de Dios Padre. Los padres cristianos debían renunciar, ¿no?, a esa actitud romana de sentirse dueños de sus hijos, para verlos como realmente eran. Cada hijo llevaba la imagen de Dios. Y es más, si esos hijos profesaban la fe en Cristo, no solo eran sus hijos, sino que eran sus hermanos en la fe. Y si no eran creyentes, los padres entonces tenían el deber de procurar todo lo necesario para llevarlos a los pies de Cristo, predicando la palabra y mostrándoles el ejemplo. Por ejemplo, ahora, no haciéndolos enojar. El encargo de Pablo de manera específica, no provoquen a ir a sus hijos. Les decía antes, otras versiones dicen no hagan enojar a sus hijos. Una manera en la que hacían enojar en la época probablemente era con este trato tosco que yo les decía, ¿no? Pero de manera actual y también en aquella época hay una diferencia entre el autoritarismo y la autoridad. El autoritarismo puede sonar más o menos así. Tú tienes que hacerme caso porque yo soy tu papá y yo te mando. Y eso es autoritarismo. ¿Cómo suena alguien con autoridad? Hijo, tú tienes que obedecer. Y aquí quiero ser algo más técnico. Y usted argumenta de por qué ese hijo tiene que obedecer. Y hoy día tenemos argumentos desde lo teológico hasta lo lógico. Desde la Biblia hasta lo que es práctico para argumentar con los hijos. Y cada uno tendrá que conocer a sus hijos. Tal vez algunos van a tener que empezar por lo lógico, por lo práctico, para llegar hasta lo teológico, lo que la Biblia dice. Tal vez otros no, va a ir, si el hijo es creyente, bueno, no tiene que darse el bypass, puede ir directamente a hablar con el hijo desde lo que la Biblia enseña, y después lo práctico. Eso es ejercer autoridad y no autoritarismo, haciendo todo cuanto esté de nuestra parte para no provocar a ira a nuestros hijos. Y esto empieza, hermanos, desde temprano. Desde temprano. Quienes tenemos hijos pequeños hoy día, esto empecemos a practicarlo ya. No
seamos autoritarios, practiquemos la autoridad, no provoquemos la ira de nuestros hijos. Tenemos el deber de conocer a nuestros hijos. Cada etapa de nuestros hijos es distinta. La niñez, la adolescencia, que suele ser la etapa más difícil, y ya después cuando son jóvenes, como que recobran un poco el sentido común, ahí ya la relación también cambia, pero cada etapa trae su propio desafío. Y en cada etapa nosotros somos responsables de este mismo principio. Mientras los hijos están con nosotros en casa, de no provocarlos a ira, de no provocarlos a ira. De manera ilustrativa, ¿cómo provocamos la ira de nuestros hijos? Warren Wiersbe dice, los padres provocan a sus hijos y los desaniman cuando dicen una cosa y hacen otra. ¿Cuántos padres dicen amén? No diga amén. Cuando siempre culpan y nunca alaban. Qué importante es el refuerzo positivo de nuestros hijos. Alabar cuando ellos hacen cosas buenas. Y no estar con una especie de detector cuando hacen algo malo. ¿Hiciste algo malo? No. Cuando son inconscientes e injustos en la disciplina. Vamos a hablar más adelante de la disciplina, pero la disciplina también es parte del ser padres. Y cuando muestran favoritismos en el hogar. Cuando hay más de un hijo, ¿cierto? Usted puede mostrar favoritismo. ¿Se acuerda la historia de José, no? Que le tejió, su padre le tejió un manto, ¿no?, de colores. Eso era favoritismo, eso no es un buen ejemplo. También cuando prometen y no cumplen. Muchas veces, hermanos, padres, prometemos algo y no cumplen. Yo he tomado como norma mejor no prometer, no comprometerme. Salvo que ya tenga el asunto medio listo, ahí recién, hijo, vamos a hacer, y no solo con los hijos, sino en términos generales. Usted me ha escuchado decir antes, muchas veces le he dicho a hermanos que tengo la intención de visitarles, pero a veces no lo puedo concretar porque el estilo de vida nos lo impide como familia, o a veces nos enfermamos, etc. Entonces ahora no lo hago, trato de no comprometerme porque sé que a veces es difícil. Eso también debe ser aplicado con los hijos. Los padres creyentes necesitan la plenitud del Espíritu, amén, para poder ser sensibles a las necesidades y a los problemas de nuestros hijos. Necesitamos esa plenitud del Espíritu, hermanos, para no ser llevados por la carne, sino que ser guiados por el Espíritu de Dios. John Stott dice, lo que sí sabemos es que los padres pueden fácilmente utilizar mal su autoridad, y lo hacemos, ya sea exigiendo cosas irritantes o irrazonables que no toman en cuenta la inexperiencia o la inmadurez de los niños. ¿Cierto? Usted no va a mandar a un niño de 5 años a hacer el aseo del baño, por ejemplo, porque ahí ocupan cloro, etc. Estoy dando un ejemplo que se me ocurre ahora. O yendo a los extremos de la dureza y de la crueldad por un lado, y el favoritismo y el exceso de indulgencia por otro, humillándolos y anulándolos, o con esas dos armas vengativas como son el sarcasmo y el ridículo. También a veces caemos en eso, ser sarcásticos, ocupar el ridículo con nuestros hijos. Y aquí hay una esperanza para nosotros en la palabra, padres que están oyendo. Cuando Dios nos dice no provoquen a ira a vuestros hijos, es algo que por la sabiduría de Dios que Él nos imparte, sí es posible de hacer. Vamos a equivocarnos en la aplicación, vamos a errar, sí, pero es algo que sí podemos hacer, es algo que sí podemos seguir creciendo en no provocar a ira a nuestros hijos. El verso paralelo en Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ahí a los colosenses Pablo agrega esto, ¿no? Para que no se desalienten, con una intención similar. Exasperar es irritar, enfurecer a alguien. Eso no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque provoca desaliento. En consecuencia, lo que nosotros los padres tendríamos que hacer es alentar a nuestros hijos. No queremos desalentarlos. Y aunque a veces lo hacemos, ¿no? Cuando lo hacemos, usted sabe lo que tiene que hacer. Cuando usted peca contra su hijo en la disciplina, en el tono, o cae en algunos de estos vicios que yo mencioné antes,
usted debe pedir perdón a sus hijos. Debemos amarlos, alentarlos, motivarles, levantarlos, pero también, ¿no? Como dice el texto, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. El verbo acá, ektrepo en el griego, significa literalmente nutrir o alimentar. Y fue utilizado en 5:29, donde leíamos, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Ahí está esa palabra, ¿no? de criar, y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Aquí se hace más evidente aún cuando ocupa la palabra crianza de que está hablando de hijos que están con sus padres, ¿no? Antes que ellos tengan la madurez suficiente para dejar la casa. Aquí yo me acordaba, algunos conocen, ¿no?, mi profesión, y yo en un tiempo criaba pájaros, me acuerdo, y en una oportunidad una pareja de pájaros no crió a su pájaro, a sus dos pájaros que tuvieron, a sus dos pichones. Y me tocó criarlo a mano. Y un pájaro recién nacido, digamos, es algo así, sin ningún pelo, sin ninguna pluma, absolutamente indefenso. Entonces me tocó tomar este pájaro, comprar un alimento especial. Cuando son pequeños necesitan comer cada 3 horas, como un bebé. Por lo menos las primeras 2, 3 semanas hacer ese trabajo. Ya después va más independiente y empieza a ser más independiente hasta el momento en que el pájaro es capaz de comer solo. Cuando el pájaro es capaz de comer solo, uno termina su labor de crianza y de darle con la jeringa. Ahí ya terminó ese trabajo. Luego el pájaro crece, se empluma, empieza a volar. Y yo pensaba, ¿no?, guardando las proporciones, es similar a la experiencia de los padres con los hijos, ¿no? Nuestros hijos demandan un cuidado absoluto en la primera etapa de su vida, después se van independizando de a poco y es una gran responsabilidad, que es a la vez una responsabilidad, iglesia, y un privilegio que Dios nos ha dado a quienes somos padres. El texto dice, críenlos. Y yo sé que los padres acá, los más adultos, entienden mucho mejor el término de lo que significa criar a un hijo. Criar no implica solamente abastecer o proveer para el cuerpo, sino también para el hombre interior. Los padres deben hacer cuanto esté de su parte para que sus hijos sean hombres de bien. Y eso en el plano natural. O sea, en general los padres, aunque no sean cristianos, quieren que sus hijos sean hombres de bien. El estándar que se le exige a los padres creyentes es aún más alto. Los padres controlados por el Espíritu Santo debemos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Un elemento que transmite esta expresión de criar a los padres en disciplina e instrucción, a los hijos en disciplina e instrucción, según 2 autores muy conocidos. La traducción de Calvino es: sean alentados tiernamente, tratadlos con gentileza. Y William Hendrickson dice: criadlos tiernamente. He aquí la comprensión. Siglos antes que la psicología moderna enfatizara la importancia vital de los primeros años de vida, de que los niños son criaturas frágiles que necesitan la ternura y la seguridad del amor, la palabra de Dios ya lo había dicho. Warren Wiersbe otra vez nos comenta, mientras, o más bien es una experiencia de él, estaba haciendo clases a un grupo de estudiantes y estaba hablando del tema de la oración. Y él estaba diciendo, bueno, nuestro Padre Celestial está siempre dispuesto a escucharnos. Y él ocupó una ilustración. Él dice que en su oficina, a su secretaria, él le ha hecho el encargo de que no importa lo que él está haciendo o con quién esté reunido, si viene alguien, él le dio una lista de personas que ella se sienta en libertad de interrumpirlo. Y entre esa lista de personas está su familia. Y le dice a la secretaria, le da la instrucción directa: no importa lo que yo esté haciendo o con quién yo esté, si mi familia, mi esposa o mis hijos quieren hablar conmigo, tú me das ese llamado, tú me lo comunicas de manera inmediata. Y a él, bueno, le parecía un asunto insignificante,
Pero lo que él quería transmitir con eso, ¿no?, es que siempre va a estar disponible para su familia. Después que él terminó de hablar de esto en su clase, un estudiante se le acercó y le dijo: ¿querría usted adoptarme? Nunca puedo hablar con mi padre y yo necesito mucho de su estímulo. Nunca puedo hablar con mi padre y yo necesito mucho de su estímulo. Nuestros hijos, hermanos, atención aquí, no necesitan necesariamente cosas mejores, que nos esforzamos por tenerles, trabajando duro para obtenerlas, ¿no? Mejor que cosas mejores, somos nosotros mismos disponibles para nuestros hijos. Mejor que cosas mejores, es mejor perder un par de horas extras para dársela a tu hijo que tener un poco más de dinero para comprarle cosas a tu hijo. En el tiempo de Pablo, la crianza no debía por ningún motivo seguir las pautas culturales paganas, ¿no? Yo les hablé la experiencia de los romanos. Ni para los judíos según las tradiciones de los hombres que ellos mismos habían inventado, sino la disciplina y la instrucción del Señor. No somos llamados a criar a nuestros hijos conforme dicta el mundo, que es lo mejor, sino criarlos como dice Dios, que es lo mejor para ellos, en la disciplina e instrucción del Señor. Esta es nuestra responsabilidad, iglesia, criar a nuestros hijos. No es la responsabilidad de la iglesia local, ni tampoco de la escuela a donde podríamos enviar a nuestros hijos. Criar a nuestros hijos es la responsabilidad y el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros los padres. Otra vez, Wiersbe dice: este es un crecimiento balanceado, intelectual, físico, espiritual y social. En ninguna parte de la Biblia se asigna la educación de los hijos a agencias externas al hogar, sin importar cuánto puedan ayudar. Dios espera que los padres le den a sus hijos la clase de educación que necesitan. Una cosa es lo que hacen los colegios, la universidad, pero lo más importante y el fundamento más importante es lo que nosotros los padres hacemos en nuestros hogares. Eso es lo que va a hacer toda la diferencia. Este mundo no necesita mejores profesionales. Este mundo necesita mejores personas, personas más honestas, personas más empáticas. Y usted sabe que esa transformación, al menos de manera radical, viene a través del Evangelio. Viene a través del Evangelio. El autor de Hebreos, refiriéndose ahora a la disciplina, ¿no? A la disciplina. En Hebreos capítulo 12, verso 9 al 11. El punto aquí del autor de Hebreos es una alusión a la disciplina que ejercen los padres sobre los hijos y establece un punto de comparación con la disciplina que ejerce Dios con nosotros. La palabra utilizada aquí en disciplina, tanto en Efesios como en Hebreos, es la misma. Y es el entrenamiento que pone énfasis en la corrección de los jóvenes. Entrenamiento por medio de la disciplina. Dice Hebreos: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban, hablando de los padres, por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. La palabra disciplina es una palabra más completa, más amplia que el castigo, ¿no? El castigo nosotros siempre lo asociamos con infligir dolor, pero la disciplina busca el crecimiento. Aquí en Hebreos la disciplina busca la santidad. ¿Cómo? Tal vez algunos tienen recuerdos, ¿no?, de disciplina en la etapa de crianza que le dieron sus padres. A veces no son de los mejores tipos de disciplina, pero aún así son útiles. Seguro no lo agradeció en su momento, pero con el paso del tiempo comprendió que eso fue necesario. El desafío de los padres cristianos, nuestro desafío, es perseguir el modelo de Dios Padre respecto de la disciplina. Es decir, que persiga la santidad de nuestros hijos. Y cuando aplicamos disciplina, hermanos, a nuestros hijos, para los hijos es difícil de entender y para nosotros es difícil de ejecutar, pero con el tiempo va a producir buenos frutos. Aplicar disciplina cuando los hijos son rebeldes, cuando pecan contra Dios,
no es una alternativa, es una responsabilidad que se nos ha encomendado directamente de parte de Dios a nosotros. Y es mejor disciplinar hoy, escúchame padre, madre, que lamentarse mañana. Es mejor disciplinar hoy que lamentarnos y llorar mañana. Proverbios 13:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo. La vara ahí representa justamente la disciplina, ¿no? Odia a su hijo. Pero el que ama lo disciplina con diligencia. No espera más, sino que lo hace con diligencia. Lo opuesto, algunos consejos en este sentido, ¿no? Lo opuesto a una mala disciplina no es la ausencia de disciplina, sino la disciplina correcta, disciplina verdadera. Otro extremo, lo opuesto de la falta de disciplina no es la crueldad, sino disciplina equilibrada, la disciplina controlada. Los padres debemos tener motivos claros del por qué estamos disciplinando. Siempre resultará peligroso disciplinar a nuestros hijos cuando nosotros estamos enojados, cuando el orgullo ha sido herido o cuando se han perdido los estribos. Nunca apliques una disciplina estando tú enojado. No lo hagas, mejor espera a que esa ira, ese enojo pase. Martin Lloyd-Jones dice, cuando estás disciplinando a un niño, deberás primero controlarte a ti mismo. Porque esto se da en situaciones bien particulares, ¿no? Nosotros con mi esposa tenemos la experiencia de nuestros hijos pequeños. Todavía no tenemos la experiencia de hijos adolescentes. Pero aún cuando son pequeños, son bien porfiados. O sea, a veces uno tiene que decirle 10 veces algo y siguen. Obviamente eso, a veces la paciencia como que tenemos que cuidarnos de no airarnos con nuestros hijos. Sigo con la cita de Martin Lloyd-Jones, dice, cuando estés disciplinando a un niño deberás primero controlarte a ti mismo. ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú también la necesitas? El dominio propio, el dominio del carácter es prerequisito esencial para controlar a otros. Por lo tanto, la disciplina que ejercemos en nuestros hijos siempre debe estar en control, ¿sí? En el terreno del dominio propio. La instrucción del Señor, eso está hablando de educación verbal. ¿Qué vamos a enseñar a nuestros hijos, hermanos? Los padres debemos instruir, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice un comentarista, nuestros hijos no siempre aprecian nuestro consejo, pero eso no elimina la obligación que tenemos de instruirlos y animarlos. Por supuesto, nuestra enseñanza debe estar siempre ligada con la palabra de Dios. No tenemos sabiduría propia. Tenemos experiencia, ¿cierto? Los padres que tienen más edad acá sí tienen experiencia y esa experiencia es válida. Sirve, es útil para ejemplificar. Pero el elemento básico, inapelable, es la palabra del Señor. A través de ella nosotros tenemos que buscar las maneras de llegar a nuestros hijos con la instrucción. A veces no necesariamente usted le va a empezar a leer un texto, pero puede transmitirle la idea de un texto, puede transmitirle una historia bíblica que le enseñe a él o a ella a ver una verdad, hacerlo con paciencia. Y también tenemos la posibilidad ahí de ejercitar, ¿no? De ejercitar esto de la enseñanza bíblica que es tan necesario para nosotros. Finalmente termina con esta expresión del Señor, ¿no? El texto. Significa que por detrás de los padres que enseñan y disciplinan a sus hijos está el mismo Señor. Cuando nosotros hacemos, obedecemos la palabra del Señor en este sentido, es el Señor el que está respaldándonos. Hay armonía en el hogar en el cual la esposa se somete al esposo como al Señor, el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y los hijos obedecen en el Señor y los padres instruyen también en el Señor. ¿Se da cuenta? Todo converge en Cristo. En todas nuestras relaciones, iglesia, está Cristo necesariamente. En nuestra relación de marido, de esposo, en nuestra relación con nuestros hijos, siempre debe estar Cristo. No necesitamos los últimos estudios que se han hecho, no. Lo que nosotros necesitamos, maridos, esposas, hijos, padres, necesitamos a Cristo.
A Cristo necesitamos. Eso hace toda la diferencia en la vida del hombre, Cristo. Él transforma nuestras relaciones. Y es eso en lo que nosotros debemos insistir. A veces fallamos, sí. A veces tropezamos, sí. A veces nos equivocamos. Se equivoca el esposo con la esposa con el esposo. Nos equivocamos nosotros con nuestros hijos, los hijos con los padres. Erramos muchas veces, sí. Pero eso no significa que no tengamos más oportunidad. Sí tenemos oportunidad. Sí podemos ponernos de pie, pedir perdón al Señor y a quien hayamos ofendido para poder continuar. Pero es Cristo, amados hermanos, quien hace toda la diferencia. Tenemos, iglesia, esta mañana esta instrucción doble en tiempos donde se dice tanto respecto de la relación de los padres con los hijos. Se nos ha dejado algo que es infalible, la palabra del Señor. ¿Podrá el hombre elaborar un mejor método que el de Dios? En absoluto. En absoluto. Hijos, obedezcan y honren a sus padres. Padres, no saquen de quicio a sus hijos y diríjanlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana te agradecemos por traernos esta enseñanza tan práctica, tan directa a nuestras vidas, que de alguna u otra forma a todos los que estamos aquí nos alcanza, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. No queremos ser cristianos teóricos, no queremos ser cristianos de pizarra, Señor. No queremos ser cristianos de día domingo. Queremos llevar a la práctica, Señor, cada una de tus enseñanzas. Entendiendo que muchas veces equivocamos, Señor. Muchas veces erramos, muchas veces pecamos. Pero tenemos, Señor, la oportunidad de ponernos de pie hoy, delante de ti, asumir un compromiso renovado, pedir perdón si es necesario y seguir adelante, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias por las relaciones de padres e hijos que hay aquí, Señor. Tú sigue fortaleciéndolas conforme a tu voluntad. Enséñanos a los hijos a obedecer, a honrar a nuestros padres y a nosotros como padres, Señor, a ejercer la labor de padres, mirando, Señor, el amor del Padre y también mirando a Cristo, Señor. Te damos gracias a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.